Hoy estamos en Daf Tetvav. Empezamos el shur en Daf Tetvav Amud Aleph arriba, donde empieza que le llamará Tanu Rabanan Maaseh Rabbi Yoshua ben Hanania. Al final del shur pasado mencionamos que 4 Talmidei Jajamim entraron al Paradés, al Berejel. Como explicamos, y como dijo Rashi, 4 Talmidei Jajamim subieron al cielo, empleando uno de los nombres de Akadosh Baruj Hu, y a cada uno de ellos le pasó algo diferente. Ben Azai, como nos dijo la Breita, echó un vistazo y murió. Ben Zoma se trastornó mentalmente y continuó la Breita contándonos que Elisha ben Abuyá, como estaremos viendo también en el shiur de hoy, Kitzetz banetiot, cortó plantaciones, se alejó por completo del camino, del buen camino, y por último Rabbi Akiva, que fue el único que Nichnas beshalom veyatzá beshalom, entró y salió en paz. Eso fue lo que ocurrió justamente con estos 4 Talmidei Jajamim. Ahora, antes de hablar de Elisha ben Abuyá y lo que llegó a hacer, nos cuenta aquí le llamará, cita le llamará una breta que encontramos, hablando justamente de Ben Zoma. Nos cuenta le llamará así, Tanu Rabanan, así aprendimos una braita, Maaseh Rabbi Yoshua ben Hanania, así ocurrió una vez con Rabbi Yoshua ben Hanania, Shehaya omed al Gav Ma'ala behar Habayit. Él estaba de pie sobre uno de los escalones en el monte del templo. Verra'ahu Ben Zoma velo amad milefanav. Ben Zoma le vio. Ben Zoma vio a Rabbi Yoshua y no se levantó ante él, cosa que debería haber hecho para darle respeto, para honrarle. Rabbi Yoshua se da cuenta que Ben Zoma no se levantó, no porque quiso faltarle el respeto, sino porque seguramente estaba concentrado en algún pensamiento, estaba reflexionando sobre algo, y por eso le viene preguntando lo siguiente. Amarlo, así le pregunta Rabbi Yoshua Ben Zoma, Me'ain uleain Ben Zoma. ¿De dónde vienes y hacia dónde se dirigen tus pensamientos, Ben Zoma? ¿En qué estás pensando? Amarlo, le dijo Ben Zoma, Tzofeh haiti, Ben maim haelionim le maim atachtonim. Estuve reflexionando sobre la distancia que hay entre las aguas de arriba y las aguas de abajo, la distancia que hay entre ellas, entre las aguas que se encuentran encima del cielo y las que se encuentran por debajo. Ve en benzelaze, y llegué a la conclusión que la distancia que hay entre ellas, como explica Rashi, en el lugar de encuentro entre el dosel celestial y la tierra, llega a la conclusión que la distancia que hay ahí es de cuánto, el ashalosh etzbaot bilbat, la distancia es únicamente 3 dedos. Esa es la distancia que hay entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Naturalmente estamos hablando aquí de temas profundos. Ahora, ¿de dónde trae la prueba Ben Zoma para llegar a la conclusión que la distancia que hay entre unas aguas y otras son 3 dedos? Dice Ben Zoma, Shenemar, está escrito así en el Pasuk, cuando la Torah habla de la creación del mundo, Verruach Elokim merrajefet al peneh hamaim, que el espíritu de Akadosh Baruj Hu planeaba sobre la superficie de las aguas. Estamos hablando aquí de las aguas inferiores. Y dice que el espíritu de Akadosh Baruj Hu, donde se encuentran ahí también las aguas superiores, planeaba sobre las aguas inferiores. Y con esta expresión de planeaba, se entiende entonces, como dice Ben Zoma, que la distancia que había entre unas aguas y otras era la misma distancia que hay entre una paloma cuando ésta llega a planear sobre sus crías, como nos cuenta aquí Ben Zoma, que Yonashe merajefet al banea venanogat, como una paloma que planea sobre sus crías, pero no las llega a tocar. Esa seguramente deberá ser la distancia también que hubo entre unas aguas y otras. Y estos son, ¿cuánto? 3 dedos. Esa fue la conclusión de Ben Zoma. ¿Y qué dijo sobre esto Rabbi Yoshua ben Hanania? Amar lahem Rabbi Yoshua le talmidav, así le dijo Rabbi Yoshua a sus alumnos, Adain ben Zoma mi bachutz. Ben Zoma aún está fuera, no comprendió todavía todas estas cosas que tienen que ver con el relato de la creación, porque dice Rabbi Yoshua Michdei, Verruach Elokim merajefet al peneh hamaim, eimat havei. ¿Cuándo ocurrió esto? Lo que está mencionado en el pasuk, que el espíritu de Akadosh Baruj Hu planeaba sobre las aguas. ¿Esto cuándo fue dicho? Dice Rabbi Yoshua, Bayom Harishon. Esto fue dicho en el primer día de la creación. Pero Havdalah, la separación de las aguas, las de arriba y las de abajo, ¿cuándo ocurrió? Beyom Sheniu de Abai. Esto ocurrió el segundo día de la creación. Entonces, no se puede traer una prueba de lo que ocurrió el primer día de la creación para demostrar que esa es la distancia que hay entre unas aguas y otras, porque las aguas solamente fueron separadas el segundo día de la creación. Dictiv, como encontramos escrito en el pasuk, Vihim avdil ben maim le maim. Así está escrito sobre el segundo día de la creación, que se vayan a separar unas aguas de otras. Entonces pregunta aquí la llamará, si es así,
que la distancia que hay entre unas aguas y otras no son de 3 dedos, como quiso demostrar Benzomá, ¿cuánta sería la distancia? Vekama. Nos cuenta que le llamará Ama Rabaja Bar Yaakov, así dijo Rabaja Bar Yaakov, Kimlónima. La distancia que hay entre unas aguas y otras equivale al espesor de un pelo. Esa es la distancia que hay entre unas y otras. Verrabanán hambre que dijeron Jajamim, Kiguda de Gamla, ese espacio que hay entre las tablas de un puente, las tablas que se colocan ahí para poder pasar de un lado al otro del río, siempre hay un pequeño espacio entre ellas. Ese es el espacio, esa es la distancia que hay entre unas aguas y otras. Marzutra, Veitei Maravasi Amar. Marzutra, y hay quien dice que fue Ravasi el que dijo que la distancia entre unas y otras, ¿cuánto es? Kitrei glima de prisei ahadadei, como el espacio que queda, que suele quedar, entre dos prendas cuando se extienden una sobre la otra. Queda un mínimo espacio entre ellas, esa sería justamente la distancia entre uno y otro. Veámbrela, hay quien dice Kitrei kase de schifei ahadadei, como el espacio que queda entre dos vasos cuando se llegan a apilar uno sobre el otro. Cuando se llegan a colocar al revés uno sobre el otro, siempre llega a quedar un espacio entre un vaso y otro. Esa sería justamente la distancia que hay entre las aguas de arriba y las aguas de abajo. Seguimos. Dijimos que Elisha ben Abuyá, uno de los 4 Talmidei Jaim que entró al Paradés, ¿qué ocurrió con él? Kitzetz banetiot, cortó plantaciones. Justamente la Braita utilizó esta expresión, cortó plantaciones, ya que nos dijo que habían entrado en un vergel, en un Paradés. Y como explicamos qué significa todo esto, Elisha ben Abuyá, al ver lo que vio, renegó por completo de sus creencias y se descarrió por el mal camino. Ahora, nos cuenta aquí Leamara ampliando justamente sobre la razón por la que llegó a ocurrir todo esto con Elisha ben Abuyá y cuáles fueron las consecuencias. Dice Leamara, Ajer kitzetz banetiot, Ajer, Elisha ben Abuyá, que recibió el apodo de Ajer, otro, más adelante veremos por qué, kitzetz banetiot, cortó plantaciones, y alaba katu omer, sobre él dice el pasuk, al titenet pija lachtiet besareja, no dejes que tu boca haga pecar a tu carne. Ahora veremos de inmediato por qué este pasuk tiene que ver con Elisha ben Abuyá. Ahora pregunta que le llamará de inmediato Maihi, ¿qué fue lo que vio Elisha ben Abuyá por lo que se llegó a alejar del camino? Dice Leamara que Haza mitatron ditiave le reshuta le michtav zechvatá de Israel. Él vio al ángel Mitatron que se le había dado el permiso de sentarse para escribir los méritos del pueblo de Israel. Ahora que, al ver Elisha ben Abuyá un ángel sentado ahí en el cielo, Amar así dijo, Gemira de lemala lohave lo yeshiva. Es sabido por tradición que ahí en el cielo no existe una postura de sentado, velo taharut, tampoco existe rivalidad, velo oref, y tampoco nunca, ya que todos los ángeles tienen caras por todos los lados, como dice Rashi, velo ipui, y tampoco existe el cansancio. Entonces, ¿qué? Al ver a un ángel sentado, dijo Elisha ben Abuyá, Shema has veshalom shtei reshuyoten. ¿Acaso entonces hay 2 soberanías divinas ahí? No solamente Akadosh Baruj Hu, sino también otro. ¿Qué ocurrió en ese entonces? Nos cuenta aquí la Gemara Afkule Mitatron Umahiu Shitin Pulse de Nura. Sacaron a Mitatron del tribunal celestial y le dieron 60 bastonazos de fuego. Todo eso para mostrarle a Elisha ben Abuyá que en realidad este ángel era como todos los demás. Estaba sometido a Akadosh Baruj Hu. Hay una sola soberanía divina. Eso fue lo que quisieron hacer para demostrarle a Elisha ben Abuyá que en realidad él no era otro poder más. Y, como nos sigue contando aquí, le llamara Amrule y le dijeron a este ángel, Maita maki hazite y lo kamt mikamei. ¿Por qué cuando viste a Elisha ben Abuyá no te levantaste ante él? Si te hubieras levantado, ya le hubieras mostrado que en realidad tú eres un ángel más y él no se hubiese equivocado. En ese momento, aunque le mostraron todo esto a Elisha ben Abuyá, con todo y con eso Elisha ben Abuyá no se quiso retractar, siguió con su opinión y nos cuenta aquí Leamara que Itiahi velereshuta le mimhak zechvatá de Ajer. Se le dio permiso al ángel de borrar todos los méritos de Elisha ben Abuyá. Él no quiso retractarse de lo que había pensado y ahora se le quitaron todos sus méritos. Y Yatztabat kol ve'amra, salió una voz del cielo y así dijo, Shuvu banim shovavim chutz me'ajer. Retornad, hijos libertinos, menos Ajer. Todo eso, ¿por qué? Akadosh Baruj Hu supo que Ajer, Elisha ben Abuyá, no quiso hacer teshuvá y por eso no la aceptó.
Si hubiese querido hacer teshuvá, seguro que Akadosh Baruj Hu hubiese aceptado también su teshuvá. Ahora, dijo Elisha ben Abuyá en ese entonces, Amar, Ho'il ve'itrit ha'u gabra meha'u alma. Ya que este hombre fue expulsado del mundo venidero, o sea, yo ya no tendré parte en el mundo venidero, por lo menos, leipoklitane behai alma. Saldré a tener placer de este mundo. ¿Y qué hizo entonces? Nafak ajer le tarbutra. Ahí salió y se desvió por el mal camino, se fue por el mal camino. Nafak ashkach zona. Nos cuenta aquí Lemara que salió y encontró a una mujer, a una prostituta, Tab'a la solicitó. Y Amralei, ¿y qué le dijo a la mujer? ¿Velav Elisha ben Abuyat? ¿Acaso tú no eres Elisha ben Abuyá, ese Talmid Jajam tan grande? ¿Y qué hizo entonces Elisha ben Abuyá? Akar pugla mi mishra be Shabbat veyahavla. Arrancó un rábano de un arriete en pleno Shabbat. Arrancó un rábano de la tierra, cosa que está completamente prohibida en Shabbat, y se la entregó. Amra, al ver esto, la mujer que dijo, Ajerhu, seguramente es otro. Y justamente por eso Elisha ben Abuyá recibió el apodo de Ajer. Por este apodo, por lo que había mencionado justamente la mujer. Ahora, la Maraki continúa contándonos qué ocurrió con Elisha ben Abuyá. Elisha ben Abuyá tenía un alumno muy importante, Rabbi Meir, y Rabbi Meir se siguió apegando a su Rab, suplicándole que hiciera teshuvá, y seguía aprendiendo Torah de él. Siempre que fueran cosas buenas, Rabbi Meir las aprendía de Elisha ben Abuyá. Y como nos cuenta aquí Leamará, Sha'al Ajeret Rabbi Meir, leachar sheyatzale tarbut ra'a. Una vez que Ajer ya se fue por el mal camino, le preguntó a Rabbi Meir, a Marley, así le dijo, Mai dichtiv, ¿cuál es el significado de lo que dice este pasuk? Dice el pasuk, Gametze, leumatze, asaha elokim. Tanto lo uno, en comparación con lo otro, hizo a Akadosh Baruj Hu. ¿A qué se refiere aquí el pasuk? Así le viene preguntando Elisha ben Abuyá a Rabbi Meir, amarlo. ¿Y qué le dijo a Rabbi Meir? Este pasuk lo que quiere decir es lo siguiente. Kol ma shebará Akadosh Baruj Hu, todo lo que llegó a crear a Akadosh Baruj Hu, bará kenegdo, creó algo en paralelo. O sea, algo parecido, pero de un tamaño diferente. Como por ejemplo, bará harim, creó montañas, Bará Gevaot, y creó colinas más pequeñas, Bará Yamim, creó mares, Bará Neharot, y creó ríos más pequeños. Amarlo, ¿y qué le dijo Elisha ben Abuyá? Rabbi Akiva Rabaj lo amarca. Tu rabino Rabbi Akiva no explicó así el pasuk, sino que él, como llegó a interpretar el pasuk, él dijo lo siguiente. Dice Rabbi Akiva que en realidad este pasuk está hablando no de cosas paralelas, sino de cosas opuestas. El Barat Tzadikim, Bará Reshaim, creó a los justos y creó a los malvados. Bará Ganeden, creó al Ganeden, Bará Gehenom, y creó también el Gehenom. Y Kolechad Ve'echad, Yesh lo Shnei Halakim. Cada persona tiene reservada dos partes. Echad be Ganeden, Ve'echad be Gehenom. Una parte en el Ganeden, por si llega a ser una persona justa, y una parte en el Gehenom, por si llega a ser una persona malvada. Zachat Tzadik, si un tzadik tuvo mérito en esta vida, se dejó llevar por el buen camino, Natal Helkov Helek Javero Beganeden, se llevará su parte y encima también la parte del amigo en el Ganeden. Si el amigo, fue por el mal camino, entonces ya que no llegará a recibir parte en el mundo venidero, el tzadik se lleva no solamente su propia parte, sino también la parte de ese compañero que había sido malvado. Nitchayev Rasha, si el malvado fue condenado, Natal Helkove Helek Javerobe Gehenom, se llevará no solamente su parte, sino también la parte del compañero en el Gehenom, del compañero tzadik, que no va a recibir parte en el Gehenom. El Rasha se lo llevará. Con esto, lo que quiso decirle Elisha ben Abuyá a Rabbi Meir fue que, al final de todo, ya que se habían llevado su parte, ya que seguramente algún tzadik se llevó su parte en el mundo venidero, por lo menos saldrá a tener provecho de este mundo, así como dicen los comentaristas. Ahora, nos cuenta aquí Leamará, Ama Rav Mesharshia Maikra, dice Rav Mesharshia, ¿cuál es el pasuk que nos indica que así es? Que hay dos partes que están reservadas por una persona, y un tzadik podrá recibir su parte y la del compañero, y un rasha también recibirá su parte y la del compañero en el Gehenom. Dice Leamará, si Gabei tzadikim, con respecto a los tzadikim está escrito en el pasuk, Lahem bearatzam mishnei irashu, en su tierra heredarán doble parte. Y Gabei Reshaim Ktiv, que está escrito con respecto a los malvados, Umishnei Shivrom Shabrem, y doble quebranto, quebrántalos.
Entonces encontramos siempre la expresión de doble, de mishnei, y de aquí justamente aprendemos que es la doble porción la que se llegaría a llevar un tzadik o un rasha también. Continuamos con otra pregunta más que le hizo Ajer a Rabbi Meir. Sha'al Ajer et Rabbi Meir, le'achar sheyatzah letarbut ra. Es otra pregunta más que le hizo Elisha ben Abuyá a Rabbi Meir una vez que se fue por el mal camino. Ma'id dichtiv, ¿cuál es el significado de lo que está escrito en este pasuk sobre la sabiduría? Así dice el pasuk que lo yarjena zahavus jujit, no será valorada como el oro y el cristal, utmurata klei paz, y no será intercambiada por oro fino. Eso es lo que dice el pasuk sobre la sabiduría. Ahora, ¿por qué fue asemejada la sabiduría también a un cristal? Entiendo yo que se haya asemejado al oro, ya que al final de todo es algo muy importante. Pero ¿por qué fue asemejada también al cristal? Amarlo, le dijo Rabbi Meir, Elu divrei Torah. El pasuk se refiere justamente a las palabras de Torah, que por un lado son tan valiosos, son tan difíciles de conseguir y de entender como los utensilios de oro. Elu divrei Torah shekashim liknotam kichlei zahav uklei paz, que requieren mucho esfuerzo para poder entenderlos como los utensilios de oro y de oro fino, que son muy difíciles de conseguir. Y por otro lado, dice Rabbi Meir, lo que tiene la Torah es lo siguiente: Venohim leabdam kikleis jujit. Son tan frágiles y son tan fáciles echar a perder como el cristal. Si una persona no llega a repasar lo que estudia, muy fácilmente se podrá olvidar de la Torah que tiene. Eso es justamente lo que quiere decir el pasuk. Ahora, ¿qué le dice Elisha ben Abuyá a Rabbi Meir? Amarlo, le dijo aquí también, Rabbi Akiva Rabaj lo amarca. Tu rabino Rabbi Akiva no explicó de esta manera el pasuk, sino que Ela, ¿cómo explicó Rabbi Akiva este pasuk? Dijo lo siguiente: Maklei zahavu kleis jujit, afal pi shenishberu yesh lahem takana. Al igual que los utensilios de oro y de cristal, aunque se hayan roto, tienen remedio, se pueden arreglar. Af talmid jajam, así también un talmid jajam, afal pi shesaraj, aunque éste haya pecado, se haya ido por el mal camino, yesh lo takana, tiene remedio. Esto fue lo que le dice Elisha ben Abuyá a Rabbi Meir. Se entiende justamente también por qué lo dijo, justamente refiriéndose también a sí mismo. Amarlo, le dice entonces a Rabbi Meir, si es así, afataja zorbeja, si es así entonces, hazte shuva, vuelve al buen camino. Amarlo. ¿Y qué le dice Elisha ben Abuyá? Gvar shamati meajoreja paragot, ya escuché que así dijeron detrás del telón, el telón que separa entre la presencia divina y todo lo demás, ya escuché que así dijeron ahí, shuvu banim shovavim chutz meajer, que retornen todos los hijos menos Ajer. Entonces, según lo que yo entendí, no tengo remedio. Ahora, continúa aquí le amará contándonos. Tanu Rabbanan, así aprendimos una braita. Maseh beajer shehaya rojev ala sus be Shabbat. Ocurrió una vez con Elisha ben Abuyá, que iba montando sobre un caballo en Shabbat. Vehaya Rabbi Meir me aleja jarab lilmot Torah mi piv. Y Rabbi Meir iba detrás de Elisha ben Abuyá, naturalmente caminando y no montando sobre un caballo, cosa que está prohibida en Shabbat. Rabbi Meir iba detrás de Elisha ben Abuyá para aprender Torah de su boca. Amarlo, llegó un momento en el trayecto en el que le dice Elisha ben Abuyá a Rabbi Meir, amarlo, meir hazor le ajareja. Vuelve atrás, ¿por qué? Shekvar shiarti beikvei susi, ya calculé con los pasos de mi caballo, que at kan tchum Shabbat, que hasta aquí llega el límite de Shabbat, ya no puedes continuar con tus pasos, no puedes seguir caminando, ya que hay un límite hasta el cual la persona puede caminar en Shabbat. Amarle. ¿Y qué le dice en ese momento a Rabbi Meir? Afatah hazor beja, tú también vuelve al buen camino. Así le dice Rabbi Meir a Elisha ben Abuyá. Amarlo, ¿y qué le dice Elisha? Velo kvar amarti leja, ¿acaso no te dije que kvar shamati meajorea paragot, que ya escuché de lo que dijeron detrás del telón, shuvu banim shavavim chutz meajer, que vuelvan todos menos Ajer? Entonces, ya ves que no tengo remedio. Cuenta aquí la braita que Rabbi Meir no se da por vencido, y ¿qué hace entonces? Takfei lo forzó y aile le bei midrasha, lo metió a un bet midrash. Amarle le yenuka. En ese momento, Elisha ben Abuyá todavía quiere seguir demostrando que no tiene remedio, y le dice entonces a un niño que se encontraba ahí, psokli pesukeja, recítame un pasuk que hayas aprendido recientemente. Amarlo, le dijo el niño este pasuk, en shalom amar Hashem la reshaim, no hay paz, así dijo HaKadosh Baruj Hu, para los malvados. Entonces, con esto, lo que le quiere demostrar a Elisha ben Abuyá a Rabbi Meir es de que, según el pasuk que ha recitado el niño,
que se podría considerar como una pequeña profecía, así quiere decir el pasuk que yo no tengo remedio. Cuenta la braita que con todo y con eso Rabbi Meir no se da por vencido y sigue insistiendo. Ay le beik nishta jritei, se lo llevó a otro Betacneset y ahí también ocurre lo mismo. Amarle Yenuka le dice Elisha ben Abuya a un niño, psokli pesukeja, recítame tu pasuk. Amarlo. ¿Y qué pasuk le recita al niño? Amarlo, así le dijo, ki im techapsi baneter vetarbilach borit, dice el pasuk, aunque laves con lejía y utilices también mucho jabón para limpiarte con todo y con eso, se dice que Barujú, nichtam avonech lefanai, queda tu mancha del pecado delante mía. Aquí también, dice Elisha ben Abuya, con el pasuk que acaba de recitar el niño, se acaba de demostrar que yo no tengo remedio, aunque vaya a lavar con jabón, aunque haga teshuva con todo y con eso, ahí quedará la mancha del pecado. Cuenta la braita que con todo y con eso sigue Rabbi Meir insistiendo, Aile le biknishte ajrite, y se lo llevó a otro Betacneset. Y ahí también, Amarle le Yenuka, le pregunta Elisha ben Abuya y le pide a un niño, psokli pesukeja, recítame tu pasuk. Amarle, ¿y qué pasuk le recita? El siguiente, dice el pasuk así, Ve'ad shadud, mata así kitil shani. Así dice el pasuk sobre una mujer que fue despojada, ya nadie la quiere, y dice ahí el pasuk, ¿qué harás entonces? Kitil bashishani, aunque te vistas con vestimentas de lana carmesí, kita adi zahav, y te pongas joyas de oro, ki tikrei bepuj enaig, y aunque te pintes los ojos de azul, con todo y con eso, la shav titiapi, en vano te embellecerás, porque nadie te quiere. Lo mismo también, así se entiende que se quiso decir sobre Elisha ben Abuya, aunque él se vaya a decorar, aunque se vaya a ornamentar con la Torah, con todo y con eso no le servirá de nada, porque al final de todo quedará ahí esa mancha pendiente, el pecado que había cometido. Cuenta el Emara que Aile le biknishte ajritei, se lo llevó Rabbi Meir a otro Betacneset, a de Aile le tleisar beknishta, hasta que lo llevó a un total de 13 Bateknisiot, y kulhu paskule kihai gavna, en cada uno de ellos le recitaron un pasuk parecidos a esto que acabamos de mencionar ahora, dando siempre el mismo mensaje, que no tiene remedio, que Elisha ben Abuya no tiene remedio. Cuéntele Mará le Batra, al último Betacneset que llegaron, le pidió Elisha ben Abuya al niño que le vaya a recitar el pasuk, y le dijo, Amarle psokli pesukeja, recítame tu pasuk. Amarle, ¿qué le dijo el niño? Vela rasha amar Elokim, y al malvado le dijo a Kadosh Barujú, malejale saper jukai, ¿qué hablas tú de mis leyes? Ahora qué, dice la Emara que Hauyenuka Hava megamgem, ese niño tartamudeaba. Entonces cuando dijo Vela rasha, se entendió como Ule Elisha. Entonces es como si hubiera dicho Ule Elisha amar Elokim, y así le dijo a Kadosh Barujú a Elisha, ¿tú qué haces hablando de mis leyes? Como dice que le llamará Hauye nunca Hava megamgem belishnei, ese niño tartamudeaba, Ishtame que de amarle, y se escuchó como si le hubiese dicho Ule Elisha amar Elokim, que a Elisha sí le dijo a Kadosh Barujú. Entonces, ¿cuál fue la reacción de Elisha ben Abuya en ese momento? Y se le llamará Ika de hambre, quien dice que Sakine Hava behadei, que tenía consigo un cuchillo, Elisha ben Abuya, Vekarei veshadri letleisar beknishta, y con el cuchillo cortó al niño en pedazos, en 13 pedazos, y los mandó a los 13 Batekniset en los que habían estado. Veika de hambre, hay quienes dicen que no, que Amar, que solamente se expresó de esta manera Elisha, no lo hizo, sino solamente se expresó así. Y Havai beyadi sakina, si tuviese en mis manos un cuchillo, Havekar analei, hubiera cortado a este niño en pedazos. Continuará la Gemara contándonos, Kinach nafshei de Ajer, cuando Ajer falleció, Amrei, así dijeron en el tribunal celestial, así dijeron en el cielo, lo meidan lidainei, no podemos juzgar a Elisha ben Abuya por un lado, pero por otro lado, velole alma de ateleitei, pero no podemos dejar que entre al mundo venidero. Y todo eso porque, como nos cuenta aquí le amará, lo meidan lidaine, no podremos juzgarlo para castigarle. ¿Por qué? Porque al final todo mishum de asak beoraita, porque al final todo se dedicó al estudio de la Torah. Velole alma de ateleite, y no podemos dejar que entre al mundo venidero. ¿Por qué? Mishum de jata, porque al final de todo pecó. Ama Rabbi Meir. ¿Y qué dijo Rabbi Meir en ese entonces? Dice Rabbi Meir, mutav de lidainei veleite le alma de atei.
dijo Rabbi Meir, es mejor que vaya a ser juzgado y que sea castigado por sus pecados, para que así se vayan a expiar y después pueda entrar al mundo venidero. Que primero sea castigado en el Gehenón, pero de esa manera podrá expiar todos sus pecados y después podrá entrar al mundo venidero. Y continúa Rabbi Meir diciendo, Matai amut ve'ale ashan mi kibro. Cuando muera, haré que suba humo de su tumba. Todo eso como diciendo que lo que hará Rabbi Meir es forzar al cielo a que vayan a meter a Elisha ben Abuyá en el Gehenom para que pueda expiar por sus pecados y después vaya a ser metido en el Gan Eden. Y cuenta la Mara que así ocurrió. Kinach nafshei de Rabbi Meir, cuando Rabbi Meir falleció, Sali kutra mi kibrei de Ajer, empezó a salir humo de la tumba de Ajer. Más adelante en la historia, ya en la época de los Amoraim, ama Rabbi Yohanan, así dijo Rabbi Yohanan, Gevurta le mikle y Rabei. ¿Acaso hay una valentía, un heroísmo en quemar a su Rab? O sea, al final de todo, es verdad que lo que estamos haciendo ahora es para que al final de todo pueda expiar sus pecados y entrar al mundo venidero, pero al final de todo no es bonito lo que se está viendo. Se está viendo un humo saliendo de la tumba de Elisha ben Abuyá, un Talmid Jajam. Y continúa Rabbi Yohanan diciendo así, Had have beinena, había un Talmid Jajam entre nosotros, velo matzinan leatzulei, y no fuimos capaces de salvarlo. Y dice Rabbi Yohanan, Inaktei beyad, si yo lo llego a agarrar con mi mano para sacarlo del Gehenón y meterlo en el Gan Eden, man marmeleiman, ¿quién me lo quitará de mis manos? Así dijo Rabbi Yohanan. Y Amar así dijo, Matai amut, vajabe ashan mi kibro, cuando muera haré que deje de salir humo de su tumba, ya que lo llegaré a sacar del Gehenom y lo meteré en el Gan Eden. Y así ocurrió. Dice la Mara, Kinach nafshei de Rabbi Yohanan, cuando Rabbi Yohanan falleció, pasak kutra mi kibrei de Ajer. Paró de salir humo de la tumba de Ajer. Y nos cuenta la Mara que en los discursos fúnebres que se hicieron en el fallecimiento de Rabbi Yohanan, patach leiha usavdena, así dijo una de estas personas que estuvo en un discurso, afilu shomer hapetach lo amat lefaneja rabenu. Incluso el guardián de las puertas del Gehenom no se te enfrentó nuestro rabino cuando viniste a sacar a Elisha ben Abuyá de ahí. Continuará la Mara contándonos, Bitosh el Ajer, Atia le Kamei de Rebi. Cuéntale Mara que la hija de Elisha ben Abuyá, que quedó en este mundo, había quedado pobre y se presentó ante Rabbi Yehuda Nasi para que la pudiera dar sustento, ya que en esos entonces Rabbi Yehuda Nasi se encargaba de la tzedaká. Amralei, así le dijo la hija de Elisha ben Abuyá a Rebi, Rebi parneseni, Rabbi, por favor, deme sustento. Amarle la pregunta a Rabbi Yehuda Nasi, Batmiat, hija de quién eres. Amralo le dijo, Bitoshe la Gerani, yo soy la hija de Elisha ben Abuyá. Amarla, le dice Rebi, Adain yesh mizaro baolam, todavía sigue teniendo descendencia aquí en este mundo. Veaktiv, si está escrito en el pasuk, lo nine velo nejet beamo, ve en sarit bimgurav. Así dice el pasuk de estas personas que pecaron, que ni hijos ni nietos ni supervivientes dejarán sus moradas. Amralo, ¿qué le dice esta mujer a Rabbi Yehuda Nasi? Zehor le torato ve'al tizkor ma'asav. Acuérdate de su Torah y no te acuerdes de sus malos actos. Y nos cuenta la Mara que en ese momento, cuando la hija de Elisha ben Abuyá hace mención de su Torah, de la Torah de Elisha ben Abuyá, Miyad yarda esh, bajó un fuego del cielo, vesichsehasaf salosh el Rebi, y rozó el banco de Rebi, empezó a quemar, bajá veama Rebi. Y empezó en ese momento Rebi a llorar, así dijo, Umala midganim bakah, si a los que se llegan a despreciar con ella, eso es lo que les llega a ocurrir, que con todo y con eso les hace un milagro así, que baja un fuego del cielo. Como acabo de ver a estas personas que habían estudiado Torah y se fueron por el mal camino, la mishtabhimba alajat kama bekama, a estas personas que son dignos de alabanza, cuando estudiaron Torah, a estas personas cuánto y más, que les debe proteger la Torah y les debe defender y se les deben hacer milagros. Así dijo Rabbi Yehuda Nasi. Y nos cuenta la Mara después de haber visto todo esto, como vimos que Rabbi Meir siguió estudiando Torah de Elisha ben Abuyá, aunque éste ya sabido por el mal camino. Y pregunta la Mara cómo Rabbi Meir pudo hacer algo así. Como pregunta que la Mara ve Rabbi Meir, Heichi gamar Torah mi pumei de Ajer, ¿cómo pudo Rabbi Meir estudiar Torah
de la boca de Ajer, de Elisha ben Abuyá, veja ama Rabba bar Hanan, ama Rabbi Yohanan, si ya nos dijo Rabba bar Hanan en nombre de Rabbi Yohanan, mai dichtiv, ¿cuál es el significado de este pasuk? Que dice así, Kisiftei kohen ishmeru dat, los labios del kohen guardarán conocimiento, vetorá yevakshu mifiu, solicitarán Torah de su boca, ki malach Hashem tzevakotu, porque es un ángel de Akadosh Baruj Hu. ¿Y qué aprendemos del pasuk? Dijo Rabbi Yohanan así, Im domeha Rab le malach Hashem tzevakot, si el Rab se parece en su comportamiento a un ángel celestial, un ángel de Akadosh Baruj Hu, en ese caso, yevakshu Torah mi piu, se podrá solicitar Torah de su boca. Veimlav, pero si no, si este no se conduce por el buen camino, al yevakshu Torah mi piu, no se podrá solicitar Torah de su boca. Si es así, entonces, ¿cómo Rabbi Meir pudo estudiar Torah de Elisha ben Abuyá cuando éste ya estaba pecando? Amar Resh Lakish, así dijo Resh Lakish, Rabbi Meir, Kra Ashkach Vedarash. Nos cuenta Resh Lakish que Rabbi Meir encontró un pasuk y la derashá que hizo de este fue la siguiente, como nos cuenta Kilian Maredimito. Y de aquí aprendió justamente que, aunque hayan Rabbanim que se hayan conducido por el mal camino con todo y con eso, la Torah que tienen dentro sigue todavía pura, y esa, mientras que el alumno no se vaya a dejar llevar por los actos del Rab, se podrá seguir estudiando de él, como nos cuenta aquí le llamará, está escrito en el pasuk lo siguiente, Hat osneja, inclina tu oído, Ushmat divrei jajamim, y escucha las palabras de los sabios, y continúa el pasuk diciendo, Velibhat tashid le daati, y tu corazón pon para mi conocimiento. ¿Ahora qué? Dijo Rabbi Meir así, dice Rabbi Meir, cuando habla aquí el pasuk al final no dice pon tu corazón a su conocimiento, al conocimiento del Rab, sino para mi conocimiento, al conocimiento de Akadosh Baruj Hu. Entonces seguramente, como dice Rashi, el pasuk se está refiriendo a estos talmidei jajamim que tienen mucho Torah dentro, pero ya no se conducen por el camino recto, se desviaron del camino, y entonces dice Akadosh Baruj Hu, mientras que vayas a poner tu corazón, vayas a fijar tu corazón en mí, inclina tu oído a escuchar las palabras de Torah que te vayan a enseñar. Eso es justamente lo que llegó a aprender a vivir de este pasuk, como nos cuenta aquí, le llamará le da'atam, lo neemar era le da'ati. No está escrito para su conocimiento el de ellos, sino para el mío. Mientras que la persona fije su corazón a Akadosh Baruj Hu, podrá inclinar su oído para aprender Torah de ellos. Rabbi Hanina Rabbi Hanina nos dijo mejaja, de este pasuk lo aprendió Rabbi Meir. Está escrito en el pasuk, Shim'i bat uri, escucha hija y considera, vehati osnej, inclina tu oído, ushejeji ameju betavij, y olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Y como dice Rashi, el pasuk se interpretaría así, inclina tu oído para escuchar las palabras de Torah que te venga a enseñar el Rab, pero olvídate de sus actos, no aprendas de ellos, de esas malas acciones que estés realizando. Ahora, después de haber visto todo esto, la Gemara viene preguntando al final de todo, Kashu krae ha'adade. Al final de todos los pesukim se contradicen porque por un lado dijimos que si el Rab no se parece a un ángel de Akadosh Baruj Hu, no se podrá estudiar Torah de él. Por otro lado acabamos de ver pesukim que dicen que no, que aunque el Rab no se conduzca por el buen camino con todo y con eso, se podrá seguir estudiando Torah de él. ¿Cómo puede ser? Dice la Gemara Lokashia, en realidad no hay ningún problema porque todo va a depender del alumno. Habe gadol, habe katan. Si se trata de un alumno mayor que tiene muchos conocimientos de Torah y no se dejará llevar por las acciones del Rab, sobre este dijo el pasuk que podrá inclinar su oído para aprender Torah del Rab, aunque éste no se esté dirigiendo por el buen camino. Pero si se trata de un alumno pequeño que no tiene muchos conocimientos de Torah y por lo tanto podrá influenciarse de las acciones del Rab, ahí dijo el pasuk que solamente podrá aprender Torah de un Rab que se parezca a un ángel de Akadosh Baruj Hu. Si no se parece a un ángel, este alumno no podrá aprender Torah de él. Cuéntale Mará, Kiate Ravdimi Amar, cuando llegó Ravdimi de la tierra de Israel, así dijo, Amre y Memarab, así dijeron en la tierra de Israel, Rabbi Meir, ¿a qué se le comparó? A Rabbi Meir cuando estudió Torah de Elisha ben Abuyá, dijeron así en la tierra de Israel, Ajal Tajla Veshada Shichla Lebara, él comió la carne del dátil y tiró el hueso fuera, comparándolo justamente con la manera en la que Rabbi Meir llegó a estudiar de Elisha ben Abuyá. Él solamente comió la carne del dátil, o sea, solamente llegó a absorber los conocimientos de Torah que tenía Elisha ben Abuyá, esas palabras puras de Torah, pero el hueso, las malas acciones de Elisha ben Abuyá, esa la tiró fuera. Así dijeron en la tierra de Israel. Cuéntale Mará, Darash Raba, esta fue la derasha que hizo Rabamay Dichtiv,
¿Cuál es el significado de este pasuk? Dice el pasuk, el ginate goziarati, bajé al huerto de nueces, lirot beiveja nahal, para mirar las plantas del río. Este pasuk hace referencia al Talmid Jajam, y aquí se mencionan justamente las nueces. Entonces la pregunta sería, ¿por qué el Talmid Jajam fue asemejado a las nueces? Como nos cuenta aquí, le llamará Lama nimshelu Talmidei Jajamim legoz. ¿Por qué los Talmidei Jajamim fueron comparados con una nuez? Lo marleja para enseñarte que mae goze afalpishe melujlach betitu betzoa, aunque esta nuez esté sucia en el exterior con barro y con excremento, con todo y con eso, en mashe betojón y más, lo que se encuentra dentro no llega a convertirse en algo repugnante. Así también Talmidei Jajamim, así también ocurre con los Talmidei Jajamim. Afalpishe saraj, aunque por fuera el Talmid Jajam se haya estropeado, o sea, se conduzca por el mal camino, con todo y con eso la Torah que tiene dentro queda intacta. En Toratón y Meset, la Torah que tiene dentro no se llega a estropear. Y justamente por eso Rabbi Meir siguió estudiando Torah de Elisha ben Abuyá. Cuenta la Lemara, Ashke Heiraba Barashila Leliau. Cuenta la Lemara que una vez se encontró a Rabba Barashila a Eliyahu Anabí, a Marley, y le preguntó, Maika Abida Kadosh Baruj Hu, ¿qué es lo que está haciendo en este momento Kadosh Baruj Hu? A Marley le dijo Eliyahu Anabí, Ka'amar Shmata mi pumayu de kulhu Rabbanan. Está ahora citando las enseñanzas de los sabios, Umipumei de Rabbi Meir lo que amar, pero no está citando ninguna enseñanza de Rabbi Meir. Y le pregunta a Rabba, ¿por qué no? Amarle a Mai. Le dice Eliyahu, Mishum de Kagamar Shmata mi pumei de Ajer, ¿por qué le estudió Torah de Elisha ben Abuyá? Le pregunta a Rabba de inmediato a Marley, a Mai, ¿pero por qué ese castigo si al final de todo Rabbi Meir Rimon Matzah tojo ajal klipato zarak? A Rabbi Meir se le compara con una persona que se encontró una granada, comió la persona al interior y tiró la cáscara de fuera. Lo mismo también ocurrió con Rabbi Meir cuando fue a estudiar Torah de Elisha ben Abuyá. Él solamente absorbió la Torah pura de Elisha ben Abuyá, pero las malas acciones, la cáscara de la fruta, la tiró. Entonces, si es así, ¿por qué se le está castigando a Rabbi Meir de esta manera? A Marley le dice Eliyahu Anabí a Rabba, Hashta, ahora, Akadosh Baruj Hu aceptó tu razonamiento, y ahora está citando una alajá en nombre de Rabbi Meir. Ahora está diciendo, Hashta, que Amar, Meir ben Yomer, así dijo mi hijo Meir, Bisman Shadam Mitztaer, cuando una persona sufre, Shejina mala shonomeret, ¿cómo se expresa la Shejina? La Shejina también siente un sufrimiento. ¿Y cómo se expresa? Diciendo lo siguiente, Kalani mi roshi, Kalani mi zroi, me pesa mi cabeza, me pesa el brazo. Y, como explica Rashi de inmediato, ¿cuál fue la drasha que hizo Rabbi Meir? Dice Rashi que está escrito en el Pasuk sobre una persona que fue condenada a muerte en el Sanedrín. Esta persona después se la llegaba a colgar y dice el Pasuk que no se la podrá dejar colgada durante toda la noche, kikilelate lo kimtalu, porque sería un insulto a Kadosh Baruj Hu. Ahora, Rabbi Meir llega a interpretar esta palabra kilelat, que significaría insulto, y la divide en dos, diciendo como kal let, que no les leve a Kadosh Baruj Hu, o sea, que Kadosh Baruj Hu también sufre por esta persona que falleció, por esta persona que fue condenada a muerte, aunque esta persona pecó, con todo y con eso, Akadosh Baruj Hu sufre por esta persona que fue condenada a muerte, una persona que él mismo creó. Y de aquí aprendemos que Imkaja Akadosh Baruj Hu mitztaer al damam shel reshaim, si Akadosh Baruj Hu se lamenta por la sangre de los malvados que fue derramada, si se lamenta de esta manera, diciendo, me pesa la cabeza, me pesa el brazo, kal vajomer al damam shel tzadikim shenishpach, cuánto y más que se lamenta por la sangre de los justos cuando ésta fue derramada. Cuéntale, Mara, que Ashkeje Shmuel Rabiuda de Talei Beibra de Dasha Bekabaje. Cuéntale, Mara, que una vez Shmuel se encontró a su alumno Rabiuda, que estaba colgado de la tranca de la puerta y estaba llorando. A Marley. Y le dice Shmuel, Shinena, agudo. Es el apodo que se le daba a Rabiuda. Maika Bajit, ¿por qué estás llorando? A Marley le dice Rabiuda, Mizutra Maidichtiv Beuber Rabanan, ¿acaso es poco lo que fue dicho sobre los Talmidei Jajamim, estos que eran personas tan sabias que al final de todo se alejaron del camino y no recibirán parte en el mundo venidero? Entonces, dice Rabiuda, si estas personas que eran tan grandes en Torah, con todo y con eso llegaron a caer, ¿qué será de nosotros? ¿Y a quién se refiere Rabiuda? Como nos cuenta aquí Lemara de inmediato, está escrito en el Pasuk, Ayei Sofer, donde está el que cuenta, ahí es Shokel, el que pesa, ahí es Sofer et Amigdalim, el que cuenta las torres, y como explica Lemara de inmediato, ahí es Sofer,
¿A quién se refiere cuando dice el que cuenta? ¿Quiénes son los Talmidei Jajamim? Shehayu sofrim kol otiot shebatorá. ¿Sabían cuáles son las palabras que están escritas con la vocalización completa, con todas las vocales, y cuáles son las que no están escritas así? Y por lo tanto sabían contar todas las palabras de la Torah. ¿Cuántas hay en total? Ayei shokel, el que pesa, ¿a quién se refiere? Shehayu shoklim kalim vejamurim shebatorá. Talmidei Jajamim que sabían sopesar todas las leyes de la Torah, las que son más leves, las que son más graves, y a través del método de Kal Vajomer podían aplicar las leyes de un caso a otro. Ayei soferet amigdalim, los que contaban los migdalim y las torres. ¿Qué quiere decir? Como nos cuenta aquí Lemara, shehayu shonim 300 halachot bemigdal haporeach ba'avir. Estudiaban 300 leyes, sabían 300 leyes sobre la torre que vuela en el aire. Ahora, sobre esto encontramos varias explicaciones. Una de ellas, y esta fue la opinión de Rashi, dice Rashi que en realidad se debería decir no la torre suspendida en el aire, sino la torre abierta al aire, o sea, abierta hacia el exterior. Y esto es una Mishnah que encontramos en el tratado de Ojalot, cuando estamos hablando de las leyes de las tiendas y las impurezas, cuando se encuentra algo impuro bajo un mismo techo, si llegaría a impurificar o no. Entonces, cuando tenemos un armario muy grande, abierto por un lado y cerrado por otro, cerrado hacia el interior de la casa y abierto hacia el exterior, si en ese caso llegaría a haber una tumá o no que se traspasa. Entonces, estas son leyes que tienen que ver con tumá y tahara, con pureza e impureza, son leyes muy complicadas, y estas las sabían justamente esos Talmidei Jajamim. ¿Y quiénes eran? Entre ellos encontramos a Doeg y a Ahitofel, que se encontraron en la época del rey David. Esos eran Talmidei Jajamim muy grandes, y con todo y con eso, como nos cuenta aquí Lemara, veamos a Rabbi Ami, así nos dijo Rabbi Ami, Tlat mea bayei, bau Doeg ve Ahitofel bemigdal haporeach be'avir. 300 preguntas hicieron Doeg y Ahitofel sobre estas leyes de la torre que está suspendida en el aire. Eran Talmidei Jajamim tan grandes, y con todo y con eso, Utnan, que aprendimos una misión en el Tratado de Sanedrín, que Shlosha Melachim, 3 reyes, Ve'arbaed Yotot, y 4 personas comunes, en la Hemgele, que la no tienen parte en el mundo venidero. Entre ellos se encuentran quienes, Doeg y Ahitofel. Entonces, dice Rabbi Yehuda, si estas personas tan grandes como Doeg y Ahitofel, que sabían tantas leyes, con todo y con eso, fueron por el mal camino y no van a tener parte en el mundo venidero, ¿qué será de nosotros? Anán, Matehe, Bealán, ¿qué será de nosotros? A Marley le dice Shmuel, no te preocupes. A ti no te podrá ocurrir algo así, ¿por qué? Le dice Shmuel, a Marley Shinena, agudo, Tinaha ita belibam. Estas personas, ¿sabes por qué al final de todo llegaron a pecar y la Torah no les pudo proteger? Porque al final de todo, desde un principio, aunque estaban dedicándose al estudio de Torah, tenían pensamientos impuros en sus corazones. O sea, estas personas tenían una pequeña mancha en el corazón, como dice Rashi, eran malvados desde un principio, y por eso, aunque estudiaron Torah, la Torah no les pudo proteger, y por eso al fin y todo se desviaron del camino. Tú no tienes ese problema. Ahora pregúntale a Mara Ajer Mai, ¿y cuál fue el problema con Ajer? Debemos decir que Ajer también, Elisha ben Abuyá, tuvo algo así, que desde un principio ya tenía alguna mancha, alguna cosa impura, y justamente por eso la Torah no le pudo proteger y él se desvió del camino. ¿Y cuál fue? Dice la Mara, Zemer yevanilo pasak mipumei. Cantos griegos que no cesaron de su boca, como dice Rashi, se había destruido el templo, y por luto no se debería cantar, y estos cantos no cesaban de su boca. Esto fue lo que ocurrió con Elisha ben Abuyá, todavía cuando no se había alejado del camino, mientras que estudiaba Torah, también llegaba a hacer esto, y se debería haber alejado de cosas así. Y continúa también la Gemara contándonos, Amru alab alajer, así dijeron sobre Elisha ben Abuyá, Besha'a she'aya omed mi beta midrash, cuando se levantaba de estudiar del beta midrash, cuando todavía estaba estudiando Torah, Harbe sifrei minim noshrim mijeko, muchos libros de herejes caían de su pecho. Entonces, ya vemos que desde un principio Elisha ben Abuyá tenía todo esto, esos libros de herejes que caían de su pecho, y por eso justamente nos cuenta aquí la Gemara que él también se llegó a desviar del camino, aunque había estudiado Torah en un principio. Aquí terminamos de hablar de Elisha ben Abuyá, y es interesante para los que quieran mirar más. En el Tosafot de la página pasada se mencionan otras cosas más sobre Elisha ben Abuyá, lo que ocurrió con él y por qué llegó a lo que fue Elisha ben Abuyá, qué fue lo que ocurrió cuando él nació y por qué justamente se desvió del camino durante su vida.
Termina aquí la Gemara contándonos. Sha'al Nimos agardiet Rabbi Meir. Esta fue la pregunta que le hizo Nimos, el tejedor, a Rabbi Meir. Nimos era un filósofo, un tejedor también, un filósofo muy grande, y esta fue la pregunta que le hizo Nimos, el Goy, el filósofo Goy, a Rabbi Meir. Kol Amar de Nahit le llorá salik. ¿Acaso toda lana que se haya bajado a la caldera para ser teñida, sube teñida, sube bien teñida o no? Lo que le quiso preguntar es, ¿acaso toda persona que haya estudiado Torah de su Rab, la Torah podrá protegerle o no? Amar Lei le dijo a Rabbi Meir así, contestándole sobre esta misma parábola. Colman de Havenaki agav imei salik. Toda lana que entró en la caldera, limpia, o sea, cuando se había desprendido de su madre todavía estaba limpia, no se ensució. Cuando se llegó a esquilar a la oveja y entró limpia la caldera, subirá bien teñida. Kol man de Havenaki gavimei salik. Pero kol de lo Havenaki agavimei. Pero toda lana que cuando se desprendió no haya quedado limpia, se ensució, cuando se estuvo esquilando a la oveja, en ese caso no subirá bien teñida. Lo salik. Lo que quiso decir con eso es, como dice Rashi, todo alumno que su temor a Dios preceda al estudio de Torah, a este alumno entonces le estará asegurado que la Torah le podrá proteger. Pero si esta persona, su temor a Dios, no precede a su estudio de Torah, en ese caso no le está asegurado que la Torah le pueda proteger. Así es como nos viene contando aquí la Gemara. Hasta aquí llegamos hoy.